Hola, bienvenidos a esta quinta entrega del curso de desarrollo de videojuegos en Unity 3D y lenguaje de programación C#. En esta oportunidad estudiaremos a fondo las diferentes estructuras de control y las estructuras repetitivas que se usan en programación. Como dijimos en videos anteriores, las estructuras de control son aquellas que me permiten controlar el flujo de la información durante la ejecución de mi programa. Dentro de los diferentes tipos de estructuras de control tenemos los condicionales if y las estructuras switch. If es una estructura de control que me permite controlar el flujo de la información a partir de una condición. Si esta condición se cumple, el flujo de la información ingresa y ejecuta una serie de sentencias que se encuentren dentro de este. En caso de que la condición no se cumpla en la estructura de control, el ciclo desborda el flujo de la información y continúa su ejecución hasta finalizar la ejecución del programa. Bien, vamos a ver cómo es la estructura básica de declaración de una estructura de control o de un condicional if. En pseudocódigo se inicia con la palabra reservada así. A continuación va la condición, va la palabra reservada haga y para finalizar va la palabra fin sí. Dentro de esa estructura se colocan las sentencias que se desean ejecutar. Vamos a ilustrar con un ejemplo muy rápido y sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos ingresar un número entero positivo y verificar que ese número entero sea un número mayor que 10. ¿Cómo sería la estructura de nuestro programa? Recordemos que siempre todos los programas tienen la palabra reservada de inicio. Vamos a declarar nuestra variable que es de tipo entera y vamos a colocar el número. Como es una variable de entrada, quiere decir que el usuario la va a ingresar, utilizamos la palabra leer y escribimos nuestra variable. La condición de nuestro programa es verificar que nuestro número sea mayor a 10. Entonces preguntamos si número es mayor que 10, haga, o podemos colocar la palabra entonces. Vamos a decirle imprimir. Como es un mensaje, el número es mayor a 10. Por último va la palabra reservada fin sí. Por último va el fin de nuestro programa. Sí. Las estructuras de control tienen varios esquemas para nosotros poder validar nuestro flujo de información. Dentro de ese esquema tenemos el caso contrario. El caso contrario consiste en que si deseamos validar en caso que se cumpla o en caso de que no se cumpla. Por ejemplo, en el ejercicio anterior deseamos evaluar que si el número era mayor que 10. Hicimos una impresión que decía el número es mayor que 10. Pero en caso de que no se cumpla esa condición, necesitamos indicarle al usuario que ese número es menor a 10. Entonces vamos a verificar cómo se haría. Entonces acá, en caso contrario, imprimir el número es
menor a 10. Ese caso contrario siempre se utiliza en caso que nosotros deseemos validar el no cumplimiento de la condición principal. En las estructuras de condición if existe un término que es el anidamiento. El anidamiento consiste en colocar varias condiciones if dentro de ellas. Por ejemplo, si no se cumple la condición principal, entonces sí haga una determinada condición. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy práctico, que es leer un número entero de 1 a 7 y que me imprima el día de la semana que corresponde a ese número. Es para nuestro caso, vamos a borrar esta información. Tenemos el número, pues, colocamos la condición. Si el número es igual a 1, entonces imprimir domingo. Luego viene en caso contrario. En caso contrario, ¿qué? Si número es igual a 2, entonces imprimir lunes. Luego va, si queremos terminar nuestro programa, va el fin sí, pero noten que tenemos dos condicionales, el principal y el anidado. Este fin sí corresponde a este anidado, entonces tenemos que colocar otro fin sí, que es el cierre de nuestra condición principal. Una estructura de control que me permite validar un parámetro es la estructura switch. El switch es una estructura que me permite evaluar un valor, ya sea numérico, ya sea de tipo carácter. Las estructuras switch no permiten validar cadenas de texto. Entonces, ¿cómo sería la estructura de un switch? Miren, la palabra switch viene la opción que yo quiero evaluar. El switch tiene unos segmentos que son los casos que me van a permitir valorar esa opción. Entonces, caso A, dos puntos, va la palabra reservada break. Siempre es obligado colocar la palabra reservada break. Luego viene el caso B. Luego va un break. En la estructura switch existe una etiqueta que es la etiqueta default. La etiqueta default se maneja cuando ninguna o cuando el valor de la opción no satisfaga ninguno de los casos anteriores. Entonces, el default es el caso por defecto. Y aquí viene la palabra reservada fin switch.
Para el ejemplo de los días de la semana, el fin switch es mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque en ejecución el if consume más recursos que el switch. Entonces es mucho más eficiente el switch en caso de que nosotros necesitemos evaluar es el valor como tal, más no una condición. Entonces vamos a repetir nuestro ejercicio de los días de la semana haciendo uso del switch. Va la palabra reservada de inicio, entero, número, entonces leer número, switch. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar el número. En caso que sea 1, ¿qué va a suceder? Entonces le voy a decir imprimir domingo. Y aquí va el break. ¿Cuántos casos se deben colocar en un switch? La cantidad de casos depende de la cantidad de valores que nosotros necesitemos evaluar. En nuestro caso, como son 7 días de la semana, podemos evaluar 7 casos o podemos valorar 6 casos y el caso por defecto es el último día de la semana. O en caso de que el usuario digite un número mayor a 7, le podríamos enviar un mensaje que diga el día de la semana es inválido. Entonces vamos a completar esto. Entonces aquí vendría el caso 2. Vamos a poner acá lunes. Entonces analicemos. Está cada uno de los casos y evaluamos hasta el séptimo día, que es el día sábado, y por defecto, en caso de que no se cumpla ninguno de estos valores que dimos anteriormente, imprimimos que el día no es válido. Es importante colocar la palabra break, que si la traducimos, break significa romper, partir. Si no colocamos el break, el flujo de la condición sigue ejecutándose hasta finalizar y posiblemente nos va a llegar al default y va a ser una ejecución errada. Importante siempre colocar la palabra break en cada uno de los casos que nosotros vamos a evaluar. Bien, con esto damos por terminado este video en el cual se hizo estudio de las estructuras de control para la programación. Continuando con el estudio de las estructuras, vamos a analizar las estructuras repetitivas. Como dijimos anteriormente, las estructuras repetitivas son aquellas que me permiten ejecutar sentencias de código varias veces. Dentro de las estructuras repetitivas tenemos el ciclo for, para, el ciclo while, mientras, el ciclo do while, haga mientras, y el ciclo for each. Cada uno de estos ciclos tiene una estructura muy marcada. Vamos a iniciar con el estudio del ciclo para. Primero vamos a verificar cómo es la estructura básica para la declaración de un ciclo para. Inicia con la palabra reservada para. Va un límite inferior. Ese límite inferior hace referencia al valor de inicio de nuestro ciclo. Va la palabra reservada hasta. Va el límite máximo o superior. Luego va palabra reservada hacer
Y por último, para el cierre va la palabra reservada fin para. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar un programa que me imprimiera los números de 1 a 10, ¿cómo lo haríamos? Sería algo muy sencillo. La palabra reservada inicio. Vamos a colocar la palabra reservada de fin y vamos a hacer nuestro ciclo. Primero, definamos una variable i y la vamos a inicializar en 0. Recuerden que el símbolo menor y el guión representa el pseudocódigo asignación. Para i sea igual a 0, bueno, a 1, que vamos a imprimir los números de 1 a 10, hasta que i sea menor o igual a 10. Entonces, hacer, o podemos colocar la palabra reservada haga. Tenemos el fin para, y aquí vamos a obtener la palabra imprimir, porque nuestro programa requiere que imprimamos los números de 1 hasta 10. Entonces vamos a imprimir la variable i, que es la que contiene los números enteros consecutivos que se van a imprimir. De esta forma funciona el ciclo para. ¿Cuándo se utiliza el ciclo para? El ciclo para siempre se ejecuta o se utiliza cuando conozco el inicio y el final de mi ciclo repetitivo. El ciclo mientras. A diferencia del ciclo para, el ciclo repetitivo o la estructura repetitiva mientras se ejecuta siempre y cuando se cumpla una condición. El ciclo repetitivo para siempre va a ejecutarse y se deja de ejecutar hasta que se deje cumplir la condición final. Entonces vamos a mirar cómo es la estructura del ciclo mientras. El ciclo mientras empieza con la palabra reservada mientras, entre paréntesis va la condición que se desea evaluar, y por último va la palabra reservada fin mientras, que me marca el fin del ciclo repetitivo. Por ejemplo, siguiendo el caso anterior, que imprimíamos los números de 1 a 10 con un ciclo for, vamos a hacer la impresión de los números de 1 a 10 con un ciclo mientras. Inicio, entero i, mientras que i sea menor que 10. Y mientras lleva al fin. Observaciones a tener en cuenta. Cuando se utiliza el fin mientras, tenemos que implementar un sistema de incremento. Esto quiere decir que si no aumentamos el valor de i, va a suceder algo típico en programación con los ciclos que se llaman los bucles infinitos. Los bucles infinitos ocurren cuando nosotros no lo finalizamos o no controlamos el fin de este ciclo. En el caso del ciclo mientras, la única manera de controlar el fin de nuestro ciclo es con la condición. Si ustedes notan, la variable i vale 0. La condición es
y es menor que 10, en este caso se cumple y va a entrar. Si yo no aumento ese valor de i, él va a seguir ejecutándose infinitas veces. ¿Qué tengo que hacer? Ahí le sumo 1. Recuerden que esto es asignación. Aquí voy a decirle imprimir y vamos a cambiar la caja, en lugar de 0 vamos a colocarle 1 para que inicie, y aquí vamos a colocarle la condición menor o igual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se definió la variable entera ahí, se definió la condición, y dentro de esa condición, dentro de ese ciclo, se definieron las diferentes sentencias y expresiones que se quieren ejecutar. La siguiente estructura repetitiva que vamos a analizar es la estructura haga mientras. Ese haga mientras siempre va a ingresar por lo menos una vez al ciclo. ¿De qué depende que ese ciclo se siga ejecutando? Depende de una condición. Ok, vamos a ver cómo es la definición de un ciclo repetitivo do while. El do while inicia con la palabra haga o la palabra hacer. Entonces vamos a hacerlo con la palabra hacer mientras la condición. Si se dan cuenta, este ciclo siempre va a ingresar por lo menos una vez a ejecutar sus instrucciones internas. ¿De qué depende que se siga ejecutando? Depende de que se cumpla la condición que nosotros evaluemos. Siguiendo con el ejemplo de la impresión de los números de 1 a 10, mientras que i sea menor o igual a 10. El ciclo o la estructura repetitiva hacer mientras no lleva fin mientras. El mientras es la condición mientras marca el final de la estructura repetitiva. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el número entero, estamos imprimiendo el valor de ese número entero, hacemos el incremento y validamos la condición. Si esta condición se cumple, se sigue ejecutando ese ciclo repetitivo. Con esto damos por terminado el video de ciclos repetitivos. El ciclo repetitivo for each se utiliza cuando yo quiero recorrer conjunto de elementos. Este ciclo lo vamos a estudiar a fondo cuando estemos trabajando con C# y el motor de desarrollo de videojuegos Unity 3D.